De verdad que el Señor tiene muchas sorpresas para sus hijos. Gloria a Dios, qué bueno. ¿Estamos preparados para escuchar la palabra? Amén. Una de las cosas que sentía decir esta mañana en el culto de bautismo que celebramos es que ese acto que estábamos allí haciendo era una manifestación de un acto de obediencia. Un acto de obediencia a un mandato que el mismísimo Señor Jesucristo cumplió al pie de la letra. Le sorprendió, como dije esta mañana a Juan el Bautista, que el Señor se acercara a él a pedirle ser bautizado. Juan el Bautista dice que se le oponía, decía, pero Señor, yo soy el que tengo que ser bautizado por ti, y vienes tú a pedirme que yo te bautice a ti. El Señor le dije, vamos a cumplir las cosas como tienen que cumplirse, y ese fue un acto de obediencia y de humildad al mismo tiempo tremendo. Y yo quisiera en esta tarde decirles a todos y a cada uno de ustedes y a los que nos escuchan y nos ven, que la obediencia interioriza esa verdad en tu vida. Cada vez que hay un acto de obediencia, lo cual significa que hay un acto de renuncia a algo por nuestra parte, siempre hay bendición detrás de todo eso, siempre, siempre. Y si no la hubiera, igualmente deberíamos de obedecer. Que la obediencia no es que yo entiendo y luego cumplo. A veces cumplo, a veces obedezco, pero no entiendo, pero acepto. Porque sé que si mi Señor Jesucristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿cómo nosotros no vamos a hacerlo? Eso dice la Escritura en la carta a los Filipenses, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Para más INRI. Ahora, yo quisiera en esta tarde hablar de algunos personajes que por lo que hicieron y por la forma como se montaron la vida, pasaron a la historia, porque en momentos puntuales de su vida no siempre fueron todo lo obediente que deberían de haber sido. Pensaba en el día de hoy, en aquel profeta que el Señor permitió que su nombre estuviera en la Biblia y su historia también, en un pequeño libro que lleva su nombre, Jona o Jonás, que significa paloma. Este hombre era un profeta verdadero de Dios. Los profetas eran gente realmente con un sentido del deber y de la responsabilidad muy elevado, porque ellos sabían perfectamente que un profeta era como un vocero, un instrumento que en momentos puntuales Dios utilizaba para traer palabra al pueblo o a un rey o a una persona en particular. La gente en aquellos tiempos dependía 100% de los profetas. Se temía a los profetas, porque a veces las palabras que traían no eran palabras dulces y agradables. Muchas veces los profetas venían con palabras duras, con exhortaciones, con amonestaciones, y generalmente solían llamar al pueblo al arrepentimiento. Y en el caso de algunos profetas, fueron muertos y fueron rechazados, y se les intentó tapar la boca para que no siguieran diciendo palabra de Dios. Pero este profeta, llamado Jonás, dice la Escritura, que un día recibe un llamado un tanto extraño, porque que yo sepa, antes de este profeta, nadie había sido comisionado, nadie había recibido un llamamiento como el de él. No era un llamamiento para predicar a los reyes del norte, a los reyes de Israel o a los reyes del sur de Judá. No fue ungido y capacitado por el Señor para ser un profeta en su tierra durante su generación, durante su tiempo, sino que curiosamente Dios tenía otros planes para él. Y los planes pasaban por irse al extranjero, a un país muy lejano, un país que era un país despiadado, un país que había hecho mucho daño a Israel, un país que en la mentalidad de cualquiera de la época no se merecían el perdón de Dios, porque hacían auténticas barbaridades, humillaban a la gente, los torturaban hasta la muerte con las humillaciones y torturas más dolorosas que ustedes se puedan imaginar. Y no le cabía en la cabeza al profeta Jonás que en un momento determinado el Dios Todopoderoso, el Dios que conoce a la gente aún desde el vientre de su madre, enviara a este hombre al extranjero para que les predicara la palabra. Pero el problema no pasaba tanto por eso,
Porque en un momento determinado Dios nos puede dar órdenes un tanto curiosas o no sé, opuestas a nuestro estilo de vida o nuestra forma de concebir el ministerio. Sino que Jonás sabía en lo más profundo de su corazón que cuando una persona oye la palabra de Dios, corre el peligro, entre comillas, de ser sacudido, de ser amonestado y exhortado por el Señor, y puede ser que esa persona opte por pedir perdón y por arrepentirse. Y Jonás sabía que cuando una persona se humilla y pide perdón, no importa lo bajo que haya caído. Es una cosa que a veces no nos cabe en la cabeza. No importa el pecado más horrendo que haya cometido, cuando hay un genuino y verdadero arrepentimiento, Dios siempre, siempre perdona. Pero no solamente perdona, sino que olvida el pecado por el cual le acabas de pedir perdón. Cosa que nosotros los seres humanos jamás podremos hacer, no porque no queramos olvidar, sino porque Dios ha diseñado la estructura de nuestra mente, nos permite recordar lo bueno y lo malo en cualquier momento. Que no nos domine es otra cosa, pero que si alguien nos ha hecho daño, si alguien nos ha ofendido y lo perdonamos de corazón, podemos recordar en cualquier momento la ofensa, aunque repito, es como una especie de cicatriz, no es una herida abierta. ¿Me explico? Sin embargo, el Señor dice que Él perdona y olvida y arroja a lo profundo de la mar, por poner un ejemplo, los pecados que hayamos cometido contra Él. Es decir, borrón y cuenta nueva. No te voy a echar en cara dentro de 10 años aquella palabra que me hiciste o aquel daño que me causaste, sino que Dios jamás te echará en cara algo por lo cual tú le pediste sincero perdón al Señor. ¿Estamos de acuerdo? Así que Jonás sabía perfectamente que si el Señor lo manda al extranjero a predicar la palabra, lo más probable es que algunos en la ciudad de Nínive, al oír semejante palabra, que ahora les voy a decir en qué consistía, procedieran al arrepentimiento y Dios los perdonara. Y algunos se pueden estar preguntando, pero no veo el problema. Porque en el fondo, cuando una persona predica, sea Jonás, sea Isaías, sea Manolo Sierra o sea quien sea, lo que en el fondo, y no sería honesto por nuestra parte decir lo contrario, es que lo que queremos es que la persona entienda el Evangelio y que proceda adecuadamente conforme a la palabra recibida, que se arrepienta, que confiese su pecado delante de Dios y que cambie su modelo y estilo de vida, ¿sí o no? Entonces, ¿dónde está el problema, Jonás? ¿Es que Jonás no quería que los ninivitas se arrepintieran? Pues no. Por eso él se niega rotundamente a ir a predicarles. Porque Jonás lo que quería en lo más profundo de su corazón era venganza. Que murieran, que no se arrepintieran, que no cambiaran de vida y que fueran destruidos por lo malo que habían sido contra el pueblo de Dios, contra el pueblo de Israel. Y además, el mensaje que tenía Jonás era un mensaje duro, que no sé cómo la gente lo iba a recibir, tal vez tenía algo de temor. Porque consistía en decirle al pueblo, a la ciudad de Nínive, de aquí a 40 días, Dios ha decidido arrasar con este país. Este país dentro de mes y medio no existirá. Claro, en aquel momento era una maravilla de país. En aquel momento era un imperio tremendamente poderoso. La soberbia y la arrogancia era la tónica y la característica de los ninivitas. Por lo tanto, ir a decirle a esta gente que está en la cúspide que si no hay un cambio, si no hay un arrepentimiento, en 40 días todo lo que veían, todo lo que tenían, sus casas, etcétera, etcétera, lo perderían, era un auténtico disparate. Podían mofarse del profeta y decir, otro loco más, otro más que viene. O simplemente la gente decir, mira, callen a ese hombre, córtenle la cabeza, crucifíquenlo, empálenlo, hagan lo que quieran, pero ¿cómo que dentro de 40 días nuestro pueblo, nuestra tierra, de la cual estamos tan orgullosos, no va a existir? ¿Este de qué va? Jonás se rebela y desobedece a Dios. Todos sabemos la historia, ¿verdad? El libro de Jonás tiene varios capítulos y en los primeros vemos a Jonás con una lucha interior increíble, hasta el punto que dice que él desciende de Jerusalén, se va hasta la costa. Y en aquel tiempo había un puerto, luego después se construyeron otros, como por ejemplo el de Cesarea la Marítima, ciudad que mandó a hacer en honor del César de Roma un rey llamado Herodes, uno de los tantos Herodes que hubo. Pero en aquel tiempo el puerto principal estaba en lo que nosotros conocemos con el nombre de Jope.
que su nombre siempre fue Jaffa, que es una de las ciudades más antiguas del mundo. Él desciende a Jaffa, a Jope, compra su pasaje con la intención, como dice la Escritura, de huir. ¿Huir de quién? Puedes huir de tu marido, puedes huir de tu mujer, puedes huir del jefe, puedes huir de tus hijos, puedes huir del jefe, pero huir de Dios. ¿Tan necio eres? ¿Tan ignorante eres que crees que te puedes esconder en alguna parte de la tierra de Dios? ¿Tú sabes de quién estamos hablando? Cuando Él está en todas partes, cuando Él lo conoce todo, el creador del universo. Como decía el salmista, si voy al desierto, allí estás tú. Si subo a la montaña, allí estás tú. Si voy al Seol, allí estás tú. ¿Dónde me podré esconder de Dios? Tienes el mismo espíritu y la misma actitud de Adán, que también era otro que pensaba que se podía esconder de Dios. Bueno, pues él cree que puede huir de Dios, porque en la mentalidad judía se creía que cuanto más lejos viviera un judío de Jerusalén, más lejos estaba de la presencia de Dios. Tenían esa mentalidad de círculos concéntricos, ¿no? Si estás en Israel, bueno, estás cerca de Dios, pero si en vez de en el norte de Israel vives, por ejemplo, en Judea, pues estás más cerca de Dios. Y si dentro de Judea vives en Jerusalén, pues estás mucho más cerca de Dios. Y si estando en Jerusalén vas al templo, pues más cerca de Dios. Y así iban como estrechando el lugar donde Dios vivía en aquellos tiempos. Y entonces él decía, si me voy de Jerusalén, donde Dios tiene su gloria, donde Dios tiene su casa, el famoso templo de Jerusalén, me podré esconder y huir de la presencia de Dios. ¿Qué trajo todo esto como consecuencia a la vida de Jonás? Una tormenta sin precedentes. Su vida ya era una tormenta. Y cuando la vida de un ser humano es una tormenta, todo lo que te rodea es una tormenta. En lo natural y en lo espiritual. Se monta en el barco, se dirige rumbo a Tarsis, una localidad al sur de España, concretamente en la provincia de Huelva, y él va en ese barco creyendo que se ha salido con la suya. Claro, cuando uno peca, cuando uno desobedece a Dios, hay un tiempo en el que parece que no pasa nada, en el que parece que todo te sonríe. Las puertas se abren, eres popular, eres querido. Es como el hijo pródigo, que cuando se marchó con la bolsa llena de dinero y con buena ropa y con salud, pues ya soy libre, ya puedo hacer lo que me da la gana. Ya no estoy bajo la mirada de mi padre, ya no me dicen mis hermanos lo que tengo y lo que no tengo que hacer, pero llegó un tiempo en el que la tortilla se dio la vuelta, amigo. Y llegó un tiempo en el que perdió el dinero y perdió las amistades y perdió la salud y perdió casi la vida, hasta que vuelve en sí y retorna al hogar del Padre. Pues a este igual, sale del puerto, seguramente un día maravilloso, sol precioso, las gaviotas por el cielo, algún delfín por el camino, el agua turquesa del mar Mediterráneo, y todo va a las mil maravillas. Me he salido con la mía. No voy a Nínive, se van a morir dentro de 40 días, que en el fondo es lo que quiero, y aquí no ha pasado nada. Dios nunca pierde, no te olvides eso, ¿eh? Puedes ganar un par de partidas, pero al final Dios siempre va a ganar. Y lo que ocurrió fue que comenzó una tempestad de tal magnitud que aquellos marineros que estaban acostumbrados a aquella vida dura y abnegada como es la vida de cualquier marinero, llegaron a temer por su propia vida. Comenzaron a aligerar y comenzaron a echar por la borda cantidad de cosas, tratando de aligerar la nave, pero aquello iba cada vez a peor y a peor y a peor. Los marineros, que eran y son muy supersticiosos, comenzaron cada uno a clamar a sus dioses, depende del que tuvieran. Si eran de origen griego, tal vez estarían orando y clamando a Poseidón, rey de los océanos. En fin, cada uno clamaba a su dios. Pero se dieron cuenta, el capitán de la nave se dio cuenta de que faltaba alguien en la cubierta, alguien que no había subido a orar, a clamar, a interceder para que aquello se parara y se calmara la tormenta. Y era un hombre que había comprado su pasaje en Jope, y cuando comenzaron a buscarlo se lo encontraron en el camarote de más abajo, durmiendo como un tronco. Y el capitán lo despierta y le dice, pero dormilón, así lo llama, dormilón, ¿no te das cuenta que vamos todos a morir? Clama a Dios, a tu Dios clama, a ver si tu Dios es el que nos responde. Nos da igual quién responda, Poseidón, Moloch, Quemos, Baal o quien sea.
Pero tú, ¿quién eres? ¿Tú a qué te dedicas? ¿Cómo estás con esa pachorra? ¿Cómo estás con esa indiferencia? Y le dice, yo soy un profeta del Dios vivo y verdadero. Yo estoy huyendo de la presencia de Dios porque no quiero ir al lugar donde Dios me ha mandado. Y entonces dice la Biblia que Jonás propone algo que los desconcierta a todos y los deja a todos con la boca abierta. Y le dicen, la única manera de que esto cambie es que me tiren a mí por la borda. Y en el momento en que me tiren a mí por la borda, les aseguro que la tempestad se convertirá en una gran bonanza. Ay, amigo. Pero si tiramos a este hombre por la borda, lo más probable es que muera. Pero es que eso es lo que quería Jonás. La gente llega a un grado de desesperación y de vacío tan grande que creen que es mejor morirse que seguir viviendo y peleando en la vida. Estamos hablando de un varón de Dios. No estamos hablando de un mequetrefe. No estamos orando de un pagano. Estamos hablando de un hombre que conoce a Dios, que conoce las Sagradas Escrituras. Un hombre que ha adorado al Dios vivo y verdadero de sus antepasados y de sus padres en el templo de Jerusalén. Pues él dice, tíreme por la borda. En otras palabras, estoy dispuesto a morir, pero no voy a ir a Nínive a predicar la palabra. Es desobediencia a la máxima potencia. Y así como la obediencia trae bendición, la desobediencia trae ruina y destrucción. ¿Cuántos dicen amén? Ay, amigo. Lo tiran por la borda. Ya está contento Jonás porque se va a morir, pero le sale el tiro por la culata. El Señor tenía preparado un enorme pez. La Biblia no dice qué tipo de pez era. Un gran pez que se lo traga vivo. Lo más normal es que el efecto de los jugos gástricos lo hubiera terminado despedazando, pero ocurre todo lo contrario. Jonás entra más que en un pez, en una gran coctelera, donde empieza a ser sacudido y este hombre llega a un grado de desesperación viendo que pasa 1 hora, 2 horas, 3 horas, 1 día, 2 días, 3 días, y entonces llega y clama desde lo más profundo, era como una especie de submarino en tinieblas, y dice, Dios, está bien, tú ganas, iré a Nínive y sácame de aquí y sálvame la vida. Y entonces el pez llega a la orilla del mar donde estuviera, lo vomita, es decir, que la colonia que Jonás llevaría durante días encima tenía que ser algo horroroso, y Jonás, todo lleno de lo que ustedes se puedan imaginar, se va rumbo a Nínive. Es más o menos así la historia de este profeta Jonás. Jonás al final da su brazo a torcer, llega a Nínive, predica, y en fin, ya saben todos el resto de la historia. Pero la primera parte de la vida de Jonás es tortuosa, es una tormenta terrible, personal y colectiva. Todo lo que toca, todo lugar donde va Jonás, como él está mal, pone mal a todo el mundo. Es como el que está bien, el que está con la bendición de Dios, transmite bendición, ¿sí o no? Pues el que está mal exactamente igual. Él está mal y todos los que están en el barco están mal y todo lo que toca está mal, porque lo que transmite es ruina, muerte, desesperación y desobediencia. Porque transmitimos no solamente a nuestros hijos, pues la parte genética, ¿verdad? Sino que a veces también transmitimos nuestro espíritu a los demás, queramos o no. Sin embargo, hay otro personaje en el Nuevo Testamento que pasó una tempestad terrible, pero terrible. Yo diría que aún peor que la que Jonás atravesó, porque la de Jonás no duró tanto tiempo. Pero la tormenta de la cual vamos a hablar ahora en el capítulo 27 del libro de los Hechos es una tormenta que duró más de 3 semanas. Y toda la tripulación, más de 270 marineros y presos y soldados que viajaban desde Israel hasta Roma, creyeron que no se salvarían y que todos morirían tarde o temprano. Pero es que en ese barco iba otro varón de Dios. Lógicamente no era Jonás, era otro varón de Dios. Pero miren qué diferente atravesar un problema en la vida sin Dios y atravesar un problema en la vida con Dios. Miren qué diferencia pasar una tormenta por desobediencia a pasar una tormenta por obedecer al llamado de Dios. Leamos en el libro de los Hechos, capítulo 27, a partir del verso 13 en adelante. Preste atención, por favor. Soplando una brisa del sur,
pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando la isla de Creta. ¡Uy, qué vientito más rico! Se hincharon las velas. Vamos a ir costeando la isla. Es una brisa que nos puede llevar a buen puerto. Ya. Fíjate, una brisa suave, apacible y dulce en lo que se va a convertir. Pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, un dios de la mitología griega tan terrible y tan perverso que tomaron su nombre para hablar de un viento que viene en diagonal y que no hay forma humana de controlarlo y que es tremendamente peligroso, porque no puedes navegar ni a sotavento ni a barlovento, sino que es un viento que es imposible hacerte con él y que te puede llevar a la ruina y a la muerte. Todo empezó con una brisa muy apacible. Por fin tenemos lo que queremos. Se ha convertido en un viento huracanado, fuerza 4, fuerza 5, vete tú a saber, llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa, la parte de adelante, al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Ya se rindieron, dijeron, mira, hagamos lo que hagamos, es imposible gobernar la nave. Por lo tanto, mira, que sea lo que Dios quiera. Si quieren soltar las velas, si quieren amarrarlas, nos da igual, nos abandonamos. Y que pase lo que pase, que Dios nos coja confesado. Habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife, ese barquito pequeño que uno utiliza cuando se va a escapar de la nave, ¿no? Del grande pasas al pequeño. Bueno, lo pudieron recuperar. Y una vez subido a bordo, usaron de esfuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y se quedaron a la deriva. Esto va de mal en peor, ¿eh? Esto es terrible lo que está pasando aquí. Y una vez, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a aligerar. Ay, amigo, ahora empiezas a desprenderte de cosas que para ti tenían un valor tremendo. Ahora ya no las quieres. Sudaste, trabajaste y sufriste toda la vida para tener ese coche. Ahora lo odias. Luchaste con uñas y dientes para comprarte esa casa. Ya no la quieres. Luchaste con uñas y dientes para hacer aquel negocio. Ya no lo puedes ver ni en pintura. Y ahora la nave que iba cargada con todo tipo de especias y con todo tipo de productos maravillosos, ahora resulta de que ya no sirven. Ahora son un lastre. Ahora me pesan demasiado. Ya no quiero saber nada de esto. Y comienzan a tirar y a tirar y a tirar por la borda todo el patrimonio y la riqueza que llevaba ese barco. Al tercer día, ya vamos por el tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, en aquellos tiempos era fundamental, ¿verdad? En aquellos tiempos la brújula no fue inventada hasta la época del Renacimiento. Las brújulas eran muy rudimentarias, ¿verdad? Y el sol, la luna, las estrellas ayudaban a los marineros, tanto de día como de noche, a orientarte. Si no veo sol, ni luna, ni estrellas, ¿en qué me oriento? Si no sé si estoy dando vueltas en círculos, si voy para atrás, si voy para adelante. Ya ha pasado muchos días, no vemos el sol, no vemos las estrellas, acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Toda. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, claro, ¿quién tiene apetito con semejante tempestad? Si ya habrían echado no solamente por la borda los enseres de la nave, sino, ¿no? Los peces estaban haciendo de oro con todo lo que estaba cayendo allí, ¿no? Dice, como no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, escucha, porque él también va en la tormenta. Pablo no va en un yate de 5 estrellas viendo cómo están sufriendo los demás, no, él va en la misma nave. Él tampoco ha comido.
A él también le afectan las circunstancias, pero él se pone en pie y dice: habría sido cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Es decir, aquí vemos como Pablo había advertido a la tripulación, al capitán, a la nave, de que no salgan. No, pero que no salga, que esto es simple apariencia, que detrás de esta brisa, detrás de este vientito bonito, que viene un huracán, que esto va a ser peligroso, que lo que empieza mal termina peor. Pero no le hicieron caso. Por eso él dice: les recuerdo que yo les dije que no saliéramos, que no lo hiciéramos, que no te metieras en ese jaleo, que ahora no saben ni cómo salir de él. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Mira, si para que aprendas tienes que perder todo, empezar de cero, y que solamente te quede la vida, ha merecido la pena. Porque algunos ni perdiendo la vida aprendieron. Así que es mejor perder la nave, tirar las joyas, tirar toda la comida por la borda, pero por lo menos conservemos lo más valioso que tiene un ser humano, que es la vida. Porque esta noche, ay Dios mío, esto es increíble. Esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. El ángel del Dios al que sirvo, pero ¿por dónde se metió? ¿Por dónde vino? Él entró en mi camarote. El ángel del Señor, la presencia de Dios está en este barco. Y miren, Pablo dice: no temas, porque es necesario que compadezcas ante el César. Y he aquí Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Palabras de ánimo, palabras de aliento. Miren, yo voy preso. Pablo iba con cadenas. Pablo iba a Roma preso. No iba de vacaciones, a ver la Fontana de Trevi, a ver el Coliseo Romano, a darse una vuelta por el sur de Italia, por la Toscana y sacar fotografías. No, él iba preso, condenado a muerte. Lugar, por cierto, donde moriría 2-3 años después de esta tormenta. Pero la presencia del Señor no se ha ido de él. Él sabe que tiene que ir a Roma. El Señor le está diciendo que vaya y predique el evangelio en Roma. Él no es como Jonás, que dice: yo no voy, y por eso hay una tormenta. No, él dice: yo voy. Pero hay tormentas que produce el diablo y hay tormentas que produce Dios. ¿En cuál estás tú metido? ¿En una tormenta que ha mandado el Señor para mostrarte que a pesar de que estás en una tormenta, Dios está contigo? ¿O en una tormenta que tú has provocado por no hacerle caso a Dios y por haberte metido en un barco en el cual nunca tenías que haberte metido a navegar? ¿En qué tipo de tormenta te encuentras, amigo mío? ¿En qué tipo de tormenta? ¿Y en esa tormenta estás solo? ¿Te quieres morir? ¿O en esa tormenta está el ángel y la presencia del Señor diciéndote: Pablo, tranquilo, no tengas miedo? Si se mantienen unidos, ni uno va a morir en la nave. ¿Te das cuenta? 2 hombres de Dios, pero uno produce una tormenta por desobediencia y sufre las consecuencias. La otra tormenta, donde Pablo viaja, él tiene palabras de aliento y de ánimo a los demás, porque él sabe que habrán obstáculos, habrán dificultades, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque él sabe que en la tormenta no va solo. Jonás iba solo porque iba en desobediencia. Y cuando uno va en desobediencia y en rebeldía, va solo. Te buscas la vida, no quieres a Dios, te aguanta. Pero Pablo es todo lo contrario. Pablo va en obediencia. Pablo va a predicar el evangelio. Pablo va a servir al Señor y habrá una tormenta, pero no importa, voy a llegar igual porque Dios me ha dicho que tengo que ir a Roma. Y no importa si el barco se hunde, no importa si me pica una víbora como le picó cuando llega a la isla de Malta, no importa si el barco se hunde, si mi Dios me ha dicho que me va a llevar allí, yo voy a llegar porque Dios es fiel y Dios no miente. ¿Cuántos dicen amén? Asegúrate, piensa bien lo que te digo, Asegúrate de que la tormenta que vayas a pasar en el futuro o la que estás pasando en el presente sea una tormenta de parte de Dios y no una tormenta que por tu mala cabeza y por tu desorden, por tu soberbia y por darle las espaldas al Creador te la has buscado y te la has creado tú mismo. Por eso cuando vamos a la palabra del Señor nos encontramos que el concepto obediencia es algo tan importante. Ahora,
creo en lo que voy a decir que no estoy errado. El ser humano por naturaleza tiende a ser desobediente. No sé si ustedes nacieron con el concepto de obediencia tan claro que a todo lo que decía mamá y papá, automáticamente el niño y la niña decían, sí mamá, lo que tú digas. Generalmente el ser humano, por ser un ser caído, desconectado de su creador, tiene una tendencia a ser desobediente, a ser rebelde. No hay que enseñarle al niño a rebelarse. O ustedes le han enseñado y le han dado clases particulares a vuestros niños para ser desobedientes y para no hacer caso a lo que dicen los padres. ¿Habéis dedicado tiempo a vuestros niños para decir, ven aquí? Cuando mamá te diga, ven aquí, tú no vengas. Cuando mamá te diga, pórtate bien, tú pórtate mal. Cuando papá te diga, vete al colegio, tú escúpele. Cuando tú le digas, no hay que enseñarles eso, lo llevan dentro, es algo genético, es algo inevitable. No importa si es el hijo del pastor, la hija de quien sea. La desobediencia es un virus, un cáncer que llevamos dentro, los seres humanos, desde que nacemos hasta que morimos. Por eso tenemos que aprender no a desobedecer, que ya lo sabemos hacer y muy bien, sino la Biblia nos dice que tenemos que aprender a ser obedientes. Y hay un versículo que leía hoy, que lo apunté aquí, que digo, este versículo lo voy a leer esta tarde porque es una bomba, ¿eh? Esto es una bomba lo que voy a leer ahora. Hebreos capítulo 5, verso 8. Mira lo que dice eso. Hablando de Jesucristo, del Hijo de Dios. Y dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Es decir, hasta el mismísimo Señor Jesucristo, aunque como todos sabemos era el Hijo de Dios, el Padre tuvo que hacerlo pasar por pruebas, por presiones, por dificultades, para que a través de todo eso aprendiera a ser obediente. Efectivamente es lo que te he querido decir. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió a ser obediente. Y podemos decir, sin temor a equivocarnos, que Jesús era la obediencia personificada. ¿Cuántos dicen amén? Obediente hasta la muerte. Y la muerte de cruz, dice la carta de Pablo a los filipenses. Obediente en todo. Llegó a decir un día, hermanos, a los religiosos de la época, miren, lo que yo enseño, lo que yo hablo, lo que yo predico, no lo hablo por mi propia cuenta. Ni siquiera cuando veo a un cojo, a un mudo, a un paralítico, a un endemoniado, a un muerto. Ni siquiera los milagros que hago, los hago porque me salió del corazón ayudar al pobre hombre que estaba ciego o leproso o paralítico. No, sino que todo lo que hago en la vida y todo lo que digo es porque mi Padre me dice que lo haga y que lo diga. Y si no, no sería capaz de hacerlo. Hasta en eso era obediente al Padre. ¿Qué te parece? Cuando era pequeño, tenía 12 años, dice que se quedó un tiempito más en Jerusalén. Los padres se fueron a su casa y dice que lo perdieron. Y volvieron y le dijeron, hijo, ¿qué haces aquí? Tienes que venir con nosotros, no te puedes quedar aquí solo. Y dice que volvió con sus padres y estuvo sujeto a sus padres hasta la edad de 30 años. Igualito que los hijos de hoy en día. Igualito. Igualito. Ay, amigo. Llega Israel, el pueblo de Israel, y observa que el líder espiritual del país, un profeta, también los consideran el último juez de Israel, el profeta Shemuel, el que oye a Dios, tiene 2 hijos que son un desastre. No salieron al padre. Los ancianos de Israel se le acercan y le dicen, por favor, cuando tú mueras, no pongas a ninguno de tus hijos al frente del país porque esto nos llevan a la ruina. Tú has sido un buen hombre espiritual, te queremos, te respetamos, has sido un ejemplo, pero tus hijos son un desastre. Ya los has puesto, has hecho un experimento con ellos en el sur del país y han hecho un lío que ni te imaginas. Nómbranos a un rey. Y Samuel le dice, pero ustedes ya tienen un rey. Nuestro Dios, aunque no lo vemos, es nuestro rey. Ellos dijeron, no. Queremos tener un rey como todas las naciones tienen, un rey de carne y hueso.
y le dice, pero ustedes no saben lo que están pidiendo. Cuando ustedes tengan un rey de carne y hueso, os quitará parte de vuestras cosechas para él y se llevará a vuestros hijos para que sean sus soldados y sus capitanes y sus generales. Ustedes no saben lo que están pidiendo, pero ellos seguían, queremos un rey, queremos un rey, queremos parecernos a las naciones que nos rodean. Y tuvieron un rey. Pero el juguete se les rompió al poco tiempo. Al final, el primer rey que tuvieron, Saúl, Shaul, el mismo nombre del profeta, del apóstol Pablo, que era Shaul, exactamente igual, porque eran de la misma tribu, la misma familia de Benjamín. La Biblia nos enseña que Dios llega un momento en que le dice a Samuel, no me ores más por este hombre. Para Dios cansarse de alguien, lo harto que tenían que tenerlo, Para Dios decirle a una persona, no ores, pero Señor, no ores, porque lo que me pidas por él no te voy ni a oír. Lo harto que tenía que tener este hombre a Dios, Cuando el Señor lo que quiere es que oremos y que clamemos, pero no que perdamos el tiempo, sino que seamos sabios cuando demos, que seamos sabios cuando oremos, que seamos sabios con nuestra vida. Y el profeta Samuel estaba obsesionado con este hombre. No había manera, le decías una cosa y hacía todo lo contrario. Y Dios le dijo, no me sirve este hombre. Sí, muy imponente, muy alto, todo lo que quieran, pero es un desobediente. Es una persona que hace las cosas como le dan la gana y luego encima le echa la culpa a los demás. No ores más por él, yo ya me he levantado, yo ya he preparado a otro hombre conforme a mi corazón, un hombre sumiso, un hombre fiel, un hombre obediente. No ores más por él. Y fíjate en 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22 y 23, lo que dice. Dios lo manda a Saúl, le da otra oportunidad más para que demuestre a ver si ha cambiado, para que demuestre su seriedad. Y le dice, vete a un enemigo que se llama Amalek y ya sabes lo que tienes que hacer. Tú sabes lo que Amalek le hizo a tus antepasados y si tú no terminas con este problema hoy, las próximas generaciones van a sufrir mucho por culpa de esta gente. Así que ya sabes lo que tienes que hacer. Vas y cumples mi orden. Allí se va Saúl, no hace lo que Dios le dice, hace lo que él cree que debe de hacer. Y en el capítulo 15, versículo 22 dice, Samuel le dijo, ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Dios? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Fíjate a quién le está hablando, a un judío que están todo el día con sacrificios para arriba, sacrificios para abajo. Y toda la ley prácticamente gira en torno a sacrificios y holocaustos por la mañana, holocaustos por la tarde, holocaustos por la noche, becerros, corderos, cabras. Bueno, pues Dios dice, yo prefiero que me obedezcan porque para mí es mejor que me obedezcan, mejor que me estén todo el santo día presentando sacrificio. Y prestar atención para Dios es más importante y de más valor que la grosura de los carneros. Y ahora viene una palabra en el 23 muy interesante donde dice el Señor, porque como pecado de adivinación, lo que hacen las que tiran las cartas, lo que hacen o intentan las que leen las manos, las que observan las estrellas, las que encienden las velas negras, las que se ponen las bolitas de colores en el cuello y en los brazos, para Dios, como pecado de adivinación es la rebelión. La gente rebelde para Dios son como santeros. Ay, amigo. Y como idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Dios, Dios a ti también te ha desechado para que nunca más seas rey. Se acabó, fuera. Pasamos la página. ¿Cuál fue el motivo por el cual Dios desechó a este rey? ¿Porque no ganaba las guerras? ¿Porque no cantaba bien? ¿Porque no tocaba un buen instrumento? ¿Porque tenía mala puntería con el arco, con la flecha? No, por desobediente. Y tú dices, bueno, pues tampoco es para tanto, ¿no? Él iba a la guerra y mataba a un montón de filisteos y obtenía grandes victorias, sí, pero más importante que lo que haces es lo que eres. ¿Me habéis oído? Más importante que lo que haces, que no digo que está mal, más importante que lo que haces o lo que tienes es lo que eres. Y eres un desorden de persona, eres un desobediente. Y Dios lo desechó. ¿Qué te parece? Ahora podemos entender
¿cómo Dios no va a hablar con voz audible el día que su Hijo Jesucristo, la obediencia personificada, recorre desde Galilea hasta el río Jordán, donde está Juan Bautista bautizando y se bautiza? ¿Cómo no va a hablar Dios y a decir lo que dijo? Este es mi Hijo amado, en el cual deposito toda mi confianza y en el cual me gozo y pongo toda mi complacencia. ¿Cómo no va a hablar Dios? Cuando Dios ve la obediencia de su Hijo, la humildad de su Hijo, habla. Pero cuando Dios habló acerca de Saúl, lo que dijo fue todo lo contrario. No dijo, miren a Saúl, el hombre obediente, el hombre más cerca de mi corazón, el hombre que le digo una cosa y hace todo exactamente igual, sino dice, no me sirve, lo he desechado, busquemos a otro hombre. ¿Qué te parece? La obediencia es un imán que atrae la bendición de Dios al hogar, que atrae la bendición de Dios a la iglesia, que atrae la bendición de Dios a la familia, que atrae la bendición de Dios a tu vida. Pero la desobediencia es lo peor y lo más inmundo y lo más repugnante que Dios puede encontrar en nuestra vida, porque está basada en algo que se llama rebelión. Y el padre de la rebelión, el que está detrás de todo acto de rebeldía y desobediencia, ¿saben quién es? Satanás, el diablo, que ha sido rebelde y ha sido desobediente desde el principio hasta el final. Por eso, amados hermanos, qué importante es obedecer a Dios en todas y cada una de las cosas que Él nos mande hacer. Entendamos o no, porque lógicamente entender y cumplir no hace falta ser muy listo. Pero cuando Dios nos pide algo, cuando Dios nos exhorta, cuando Dios nos amonesta, cuando Dios nos corrige, cuando Dios nos disciplina por algo que tal vez no entendemos, pero obedecemos con gozo y con alegría, el Señor siempre honra y el Señor siempre bendice, porque la obediencia trae la bendición de Dios a nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se lo podría decir al que está a su lado? La obediencia trae bendición a nuestras vidas. Amén. El último texto que quiero leer está también en Hebreos, capítulo 12, versículo 5. Este es el último texto que voy a leer en esta noche y tiene que ver con la forma como Dios nos va a tratar y nos va a conducir para que podamos convertirnos poco a poco, día a día, en creyentes obedientes. Hebreos capítulo 12, verso 5, dice así la palabra de Dios. ¿Ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige? Y ahí viene la exhortación. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes, no te derrumbes, no te desanimes, cuando eres reprendido por Él. Fíjense que ese artículo Él, en ese caso no es el artículo personal Él, sino que está acentuado, lo cual nos habla de Él, de Dios, ¿verdad? Y habéis olvidado, a ver, ¿dónde estoy? Porque el Señor al que ama, ¿así? Pues yo pensaba que al que ama no disciplina. Yo pensaba que un buen padre es el que le da todo lo que el niño pide y todo lo que la niña quiere. No, ese no es un buen padre. Estás malcriando. Y si te crees que por darle todo lo que el niño o la niña te pide eres mejor padre, te equivocas. Y te va a salir el tiro por la culata. Porque lo estás encauzando mal. Porque el día de mañana, cuando la vida le diga que no, como está acostumbrado a que todos le rían la gracia, lo va a pasar muy mal. Entonces, si lo quieres preparar de cara al futuro, hay momentos en los que hay que decir no. ¿Por qué? No. ¿Por qué? Porque lo digo yo. ¿Te parece poco argumento? Dice, ay, pero es que eso va en contra de la psicología moderna. Pero es que yo no soy un psicólogo, hermanos. Yo soy un predicador del bendito evangelio de Jesucristo. Y ahí me tiene sin cuidado lo que digan los psicólogos o lo que diga la sociedad. Dios, hay momentos que dice no. O hay momentos que dice sí. Y por eso ninguna disciplina, como vamos a ver, es producto de gozo. Pero dice que el que ama, el que es amado por Dios, Dios lo va a disciplinar y lo va a tratar. En este caso dice, azotará, ¿verdad? Verso 7. Si soportáis, ahí está el tema, ahí está el quiz de la cuestión. Si soportáis la disciplina, Dios os va a tratar como a hijos.
¿Y si no lo soporto? ¿Si me rebelo y no me gusta? Bueno, vas a ver lo que te va a decir, pero dice, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Mira cómo están los jóvenes hoy en día. El otro día estaba yo en la puerta de la iglesia y pasaba un padre y le había dicho al niño que no, que ya era la hora, que ya tenía que irse a casa a hacer los deberes, que era muy tarde, y el niño le fue dando patadas desde la esquina hasta la otra esquina, patadas y escupiéndole al padre y llamándolo de todo. Esa es la sociedad en la que vivimos. A mí ni se me ocurriría darle una patada a mi padre en aquellos tiempos porque me ponía la cabeza así. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois. ¿Y cuántos bastardos hay en las iglesias, hermanos? Oh, qué fuerte, ¿no? ¿Cuántos bastardos hay? Porque no se les puede decir nada. Las iglesias están llenas de bastardos. Los que no aceptan la disciplina del Señor no se pueden llamar hijos de Dios. Dice la Biblia que el que no acata, el que no acepta la disciplina, el trato de Dios, es tratado como un bastardo y no como un hijo. Imagínate tú. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, los respetábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho más al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquellos, nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos ¿de qué? De su santidad, de su misma esencia. Es verdad que ninguna disciplina, es lo que dije, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Os dais cuenta? ¿Cuál es el método de Dios? Darnos donde más nos duele. ¿Cuál es el método de Dios? Tratarnos y moldearnos. Le contaba a las hermanas de Barcelona que en un viaje que hice hace unos años a una iglesia de la península, no vamos a especificar los lugares porque claro, pues aquí están con la lupa siempre mirando lo que dijo, lo que no dijo y después mañana me fríen a mensajes. Ay, ¿por qué dijiste esto? Bueno, en un lugar de la península, en un lugar de la Mancha, de cuyo lugar no quiero acordarme, ¿verdad? Bueno, pues me presentaron una vez, el pastor de la congregación me presentó a una muchacha que dice que había vivido en Tenerife y que era cristiana. Yo cuando la vi, con todos mis respetos, yo pensé que era Cristina, no cristiana, Cristina. Y le pregunté, ¿dónde te congregabas en Tenerife? Dice, no podía congregarme porque yo trabajaba en la noche. Digo, era sereno, el sereno de antiguamente, ¿no? Y trabajabas en la noche, ¿sí? ¿Dónde? En el sur de Tenerife. No era cuidando una obra que están aquí construyendo al lado de... En el sur de Tenerife trabajabas durante la noche. Ya me lo has dicho todo. Y le digo al pastor, ella no es cristiana, es Cristina. Y me dice, Manolo, ¿cuándo aprenderás que para tener una iglesia grande y con mucha gente tienes que permitir muchas cosas? ¿Qué consejo me dio el pastor? Ya no me invitó nunca más a la iglesia. Y le dije, pues probablemente nunca tenga una iglesia muy grande. Porque si para tener gente tenemos que permitir desorden y que cada uno viva como Pancho Villa y que esto sea una merienda, ¿verdad? Digo, pues lo lamento mucho, querido. Pero el Señor quiere de nosotros seriedad y compromiso. Y probablemente, a lo mejor no le gustó lo que le dije, pero me dio igual, exactamente igual. Porque vemos en la palabra de Dios que Dios a nosotros nos quiere hacer, no se consigue de la noche a la mañana, yo estoy en ello, estoy en ese proceso, no lo he alcanzado en todo, estoy en ello. Pero llegar a ser un creyente obediente lleva años, porque Dios tiene que tocar todos los palos de tu vida, tiene que tratar con todas las áreas de tu vida, con todo. Y somos un conglomerado de cosas, y cuanto más años tenemos, y cuanto más experiencia hemos vivido, y cuanto más cosas hemos experimentado, más todavía. Pero el Señor tiene todo el derecho de entrar en su casa, y su casa somos nosotros, somos el templo donde Él quiere vivir. Y Él cuando entra a una habitación dice, estos zapatos huelen mal, y estos calzoncillos no se dejan aquí, se dejan en el cesto de la basura.
Y esta toalla no se pone encima de la cama, esta toalla se pone en el baño. Y la loza no puede llegar hasta la loza, que un día vamos a tener que comprarnos unas pértigas para poder entrar a la cocina porque ya no podemos ni entrar. O vamos a tener que saltar por la casa del vecino. Y Dios tiene todo el derecho de entrar y limpiar nuestra casa, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras emociones, todo. Y poco a poco Él nos va a ir moldeando y poco a poco Él nos va a ir tratando para que podamos llegar a ser gente obediente y no calientabancos, y no que vienen a una iglesia porque les gusta cómo predica el pastor, pero mírame y no me toques. Me gusta cómo predican, está bien el ambiente, se canta muy bonito, todo lo que tú quieras, pero mírame de lejos. No, el Señor no te va a mirar de lejos, el Señor te va a mirar de cerca y te va a decir: Pedro, ven para acá. Pablo, ven para acá. David, ven para acá. Y nos va a tratar. Y yo le quiero pedir esta tarde al Señor que nos mire de cerca y que no nos suelte, porque sueltos sin Él somos muy peligrosos. Muy peligrosos. Pero cerca del corazón de Dios podemos, por la gracia de Dios, ser muy productivos y de bendición para otras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Tú eliges, hermano. Tú eliges qué modelo de vida vas a vivir. Una vida sometida al Espíritu, una vida sometida a la voluntad de Dios, o una vida como caballo desbocado. Entonces en esta tarde te pido que cierres tus ojos, que inclines tu rostro y que oremos a Dios y tome usted su propia decisión. Yo voy a tomar la que creo conveniente. Yo opto por el camino del cambio. Yo agacho las orejas, me humillo delante de Dios y le pido perdón, porque no siempre he sido todo lo obediente y todo lo ejemplar que debería haber sido. Porque no siempre obedecemos a la primera. Pero que el Señor nos ayude a cambiar para bien. El mundo está tratando de cambiar a los jóvenes y decirles cómo tienen que peinarse, cómo tienen que vestirse, cómo tienen que vivir. El mundo está tratando de moldear a la iglesia, lo que tienen que permitir, lo que tienen que predicar, lo que no pueden comentar. Pero sin embargo, nosotros tenemos a un Dios con un manual, que es la Biblia. Babilonia intentó cambiar y transformar por fuera y por dentro al pueblo de Dios. Tal vez con algunos lo consiguió, pero con Daniel no pudieron. Con Daniel no pudieron. Cuando dieron aquel decreto, no se puede elevar oración a Dios alguno durante 30 días, Daniel dijo: así, pues ahora voy a seguir exactamente igual. Voy a seguir orando por la mañana, por la tarde y por la noche. Por la mañana, por la tarde y por la noche. No voy a cerrar las ventanas para que nadie me vea. No me voy a meter debajo de la cama para que nadie me descubra, sino voy a abrir la ventana. Y si me tienen que llevar al foso de los leones, que me lleven. Pero yo no voy a dejar de orar a mi Dios porque usted lo diga. Oye, hermano, se jugó la vida, pero Dios lo honró, porque Dios honra a los que le honran. ¿Se da cuenta? Si no se doblan ante la imagen que yo he construido, seréis muertos en este mismo instante, arrojados a un horno de fuego. Podían haber dicho: bueno, ¿qué más da? Nos arrodillamos por fuera, pero en nuestro corazón adoramos al Señor, salvamos la vida. No, no nos vamos a postrar. Aunque te empeñes, nos des 300 oportunidades, no nos vamos a postrar. Porque nosotros solamente doblamos las rodillas ante nuestro Dios, no ante tus ídolos de madera o de piedra o de lo que sea. Y fueron lanzados vivos a un horno de fuego, atados de pies y de manos. Pero Dios estaba con ellos dentro y los bendijo y los prosperó. ¿Por qué? Porque eran personas obedientes, dispuestas a dar la vida si era necesario. Porque creían que Dios los podía librar, pero también dijeron: pero si no nos libra, porque de algo hay que morir. Claro, a todos nos gustaría cerrar los ojos y quedarnos dormiditos en la cama y ahí nos fuimos. Pero si Dios ha elegido que yo muera quemado, tampoco me voy a postrar. ¿Te das cuenta, hermano? Pero para llegar a esos niveles de espiritualidad, para llegar a esos niveles de fe, hay un proceso. No cortes el proceso, no abortes, por favor, no abortes la obra de Dios en tu vida. Deja que trabaje en ti. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Gracias porque tú eres nuestro ejemplo de obediencia en todo. Yo te pido, Señor, que nos hagas gente obediente. Quita la rebeldía de nuestros corazones. Quita ese espíritu de creernos sabios. Señor, obra en nosotros de tal manera que no nos cueste decir: amén, Señor, como tú quieras.
como tú digas, Maestro. Que nos gocemos diciéndote, está bien, Señor. Si así tú lo quieres, amén. Porque al final descubriré que la voluntad de mi Dios es santa, es buena y es perfecta para mi vida. Aleluya. Ayúdanos a ser obedientes. Te lo pedimos en esta noche en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a ti. Ponemos de pie, queridos hermanos. Nos preparamos para levantar la ofrenda.